Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo buenas va? tardes en realidad. Bueno, no importa, porque Eh, no hay horario con estos encuentros. Tres Eh, potencias se saludan. Sí, Puf. totalmente. En realidad dejamos de ser nombres para los demás según la cursada, ¿no? Claro. Deberíamos presentarnos para que sepan quiénes somos. Arranco yo, que soy el más viejo. Yo soy Martín Liut, tengo 51 años, estoy dando clases en la Universidad de Quilmes del año 2000, o sea, hace 20 años que estoy dando clases, casi siempre de historia de la música. Pero es la primera vez que doy esta materia, porque es la primera vez que se da historia de la música y de la tecnología, es una materia nueva. Además de eso, doy clases en la UBA, en música argentina y latinoamericana, soy compositor y hago arte sonoro y investigo y otras cosas. Buenísimo. Sigo yo por orden de edad. Julián Bien. Delgado, profesor de Historia de la Música en la Universidad de Quilmes desde el 2016. Primer cuatrimestre, obviamente, en esta materia. De eso se trata esta charla. Soy historiador de base y hago investigación en historia de la música. Escribí un libro sobre Almendra y ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado, siempre investigando la historia del rock argentino. Y bueno, además trabajo como docente en la Universidad Jaureche y soy becario doctoral del CONICET. Buenísimo. Bueno, soy Tomás Mariani, este, graduado de composición de acá de la UNCI, así que hice mi recorrido acá. Por eso también está bueno participar de esta materia, que es una vuelta más dentro de la historia de la carrera, de las carreras ahora de música. Y bueno, estoy investigando en música dentro del proyecto TEMAC en la universidad que dirige Martín. Y bueno, eso estoy como becario doctoral también, haciendo el doctorado y dando historia de la música desde 2018. Antes estuve como ayudante. Bien. Bueno, yo diría que lo primero que la idea de esta charla es compartir algunas ideas que tenemos nosotros tres y que oficie un poco, pienso yo, por ahí como balance la cursada, también por ahí plantear algunas ideas que pueden servir para el trabajo final, y creo que no es de ningún modo la intención cerrar la discusión, sino todo lo contrario, como abrir distintas puntas y esas cosas. Me parece que de cualquier modo lo primero que podríamos plantear es por ahí nuestras reflexiones personales sobre el significado de esta materia, que como dijimos empieza este año, ¿no? No sé si alguno quiere arrancar por ahí. Bueno, puedo empezar yo si quieren. Hay un dato importante que estamos charlando entre los tres, no solamente porque por este contexto de pandemia todo se trastocó un poco, sino porque antes de que pasara la pandemia habíamos decidido trabajar entre los tres la elaboración de los programas de cada uno de nosotros y el desarrollo de esta materia, porque es un desafío para todos nosotros abordar una historia de la música que tiene como dos objetivos que tenía muy claro y creo que lo hemos cumplido, que es que a través de la relación entre música y tecnología, superar un estudio de la música que siempre se ha hecho dividido por géneros musicales. O sea, hay historias de la música clásica, historia de la música romántica, historia del tango, historia del rock, historia del jazz, historia de la cumbia, historia de la música africana. Acá lo que hicimos fue una historia de la música y la tecnología, esto es durante el siglo XX, y a través de esta historia de música y tecnología, atravesada por prácticas musicales muy diversas, lo cual nos metía a todos en un desafío. Ninguno de nosotros tres conoce en profundidad todas esas músicas que trabajamos, pero nos parecía importante justamente que aprovechar esta oportunidad para ver qué pasaba si las poníamos en relación. En lo personal yo estoy muy contento con eso porque, bueno, me encontré con que había zonas en las que me sentía mucho más cómodo porque hace 20 años que doy esta materia, historia de la música, pero de la historia de la música del siglo XX, la más académica. Había otras en las que descubrí que yo soy un usuario, que durante muchos años he escuchado algunas músicas, pero no reflexioné de esta perspectiva, y en otras me encontré con músicas que a las que me tuve que poner a estudiar yo también para poder volcarlas en la cruzada. Eso hizo para mí como balance general que fue una cosa muy enriquecedora, porque por un lado pareció como los puntos de contacto son mucho más fluidos de lo que uno mismo a veces cuando enseña considera que ocurre, ¿no? Esto es mi primer balance. Buenísimo. Sí, totalmente. Eh,
Buenísimo. Por ahí hago un agregado respecto de lo que significa en nuestra universidad. Si eso pasa en general, digo, esto de que en general se estudiaron las músicas académicas principalmente, las músicas populares entraron bastante después dentro de las carreras universitarias y en general tratadas por separado. Por eso tiene esta importancia tratarlas en conjunto e intentar ver los cruces, y en particular en la universidad, desde el 2011 que se creó la carrera de música y tecnología, hay un proceso de ampliación eh, que tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con una ampliación a considerar distintos fenómenos musicales, digamos, no solamente el que dio origen, digamos, a las carreras. Sí, Está totalmente. buenísimo. Yo me acuerdo que, bueno, estos temas en verdad los venimos charlando hace bastante tiempo, y incluso me acuerdo antes de que esta materia, como funcionó ahora, tuviera forma, que bueno, un poco la discusión que siempre está en juego es que uno no puede ver absolutamente todo, en ningún caso, y menos en una carrera universitaria, y obviamente entonces ahí hay que ver qué es lo que uno va a privilegiar o no. Bueno, en mi caso que yo daba Historia de la Música 1, digamos, Historia de la Música medieval, renacentista, Tomás también vos diste esa materia. Bueno, era toda una discusión, yo intenté como charlarla, me acuerdo, con los estudiantes, porque, bueno, uno dice, ¿por qué estudiar eso y no estudiar, por ejemplo, como decía Martín, la historia del folclore argentino o de la cumbia, por decir algo? Bueno, ahí obviamente son decisiones, no es que hay una que sea absolutamente válida y la otra no, en todo caso hay que explicitar cuáles son las ideas. A mí me parece que algo que está muy bueno y a mí me gustó mucho de esta materia es la idea de correrse de como un lugar común de la historia, que es como si fuera que la historia aborda sencillamente periodos, ¿no? Periodos de tiempo. Dentro de eso, además, medio que me parece que lo que se termina colando es que lo que se estudia de esos periodos es, digamos, lo hegemónico, que sería en el caso de la música occidental, europea, de tradición escrita, y nosotros planteamos una materia con un problema, ¿no? Que es música y tecnología y cuál es esa relación. Y para mí, por lo menos, eso fue súper virtuoso y productivo en las clases y en la reflexión personal, ¿no? Ah, bueno, espera, la música que escucho en el día a día la puedo atravesar por esta pregunta. Eso me gustó mucho de la materia. Sí, totalmente. La idea del problema te saca un poco de esa necesidad de establecer todo en orden cronológico, ¿no? Y también a su vez, creo que una cosa que lo logramos instalar como asunto es que el problema es un problema que ocurre a nivel global, como las pandemias, pero que también se pueden expresar a nivel local, ¿no? Y fue un hallazgo un poco de las lecturas previas para preparar todo esto, es encontrar que a la vuelta físicamente en la Universidad de Quilmes, cuando volvamos, tenemos a un equipo de investigación dirigido por Hernán Tomás, que fue el que nos ayudó a pensar con sus trabajos sobre la relación entre ciencia y tecnología y sociedad, este concepto de la alianza sociotécnica, que nos permite entender cómo la relación entre música y tecnología no es algo abstracto, sino situado, y que esa situación nos permite entender procesos, en este caso de la música y la tecnología, muy diversos, ocurridos en Europa, pero también ocurridos acá, como es el caso del nacimiento de la industria discográfica en Argentina, el surgimiento del tango y de las músicas populares, y más adelante, ya en los 60, 70, con el surgimiento del rock y demás, cómo están entrelazados en esta relación entre las personas que hacen la música, las herramientas con las cuales pueden hacer esa música, los circuitos de difusión y los circuitos de producción y difusión, en donde la tecnología genera un diálogo y no una relación de arriba abajo o una cosa separada, sino que explica muchos fenómenos de los musicales también a través de la relación entre la alianza entre sociedad, tecnología y música, ¿no? Totalmente. Buenísimo. ¿Ibas a agregar algo, Tomás? No, creo que ese concepto de Thomas nos ayudó mucho a abordar todos los distintos momentos que fuimos tomando. Creo que eso es una de las cosas, uno de los hallazgos
importantes para sumar a las carreras de música. Y después tenía anotado como algo que también creo que fue útil, digamos, de tenerlo en el comienzo, fue el texto de Fritz también nos ayudó como a poder pensar un poco algunas líneas más generales respecto de qué significa la grabación, digamos, qué es lo que aportó, digamos, y dónde finalmente hace un quiebre, digamos, y por eso tomamos este siglo, digamos, como particular en la relación música-tecnología, digamos, ¿no? Que la grabación es ahí un punto central. Y después vimos con el texto de Mendívil cómo Kittler, dentro del texto de Mendívil, nombra esto de, a su vez, las mediaciones, digamos, los medios tecnológicos, también podría pensarse una primera etapa, toda la primera mitad del siglo, la fijación del sonido y la reproducción, pero a partir de las tecnologías de post-segunda guerra hay un cambio en la posibilidad de la manipulación de esas tecnologías, por el sonido. También son dos momentos importantes del siglo, digamos, ¿no? Totalmente. Si no me equivoco, cuando Mendívil cita a Kittler, el concepto que usa es el de eras mediales. Y está muy bueno eso, porque me parece que va en el sentido de lo que planteábamos antes. Bueno, como eso te corre, por ejemplo, te saca de la división entre música de tradición escrita, música popular, y te pone en juego la pregunta por, bueno, el medio. Y me parece que esto que vos planteás sobre la tercera etapa que plantea Kittler, esta de la manipulación de los sonidos, que aparecía ya por supuesto insinuada cuando trabajamos en la unidad 4 con los músicos de vanguardia posguerra, las últimas clases se vuelve omnipresente, ¿no? Como ves que la música de la actualidad está construida realmente con la manipulación del sonido. Me pareció muy, muy claro eso en las últimas clases. Quería Es decir interesante algo porque... más, perdón. Sí. No, el giro hacia el trabajo tímbrico, que a veces en la enseñanza de la historia de las músicas académicas se piensa como una conquista de la música académica, en realidad es un espíritu de época, una preocupación general, o sea, el cuidado por el color del sonido, la materialidad del sonido, es una preocupación que ocurre porque los aparatos también te permiten indagar de un modo que antes no se podía, esta idea de que vos podés tener el sonido como si fuera una plastilina, una masa. Eso es un problema que le ocurre a cualquier músico, no importa cuál género trabaje, ¿no? Está buenísimo, sí. Pienso que Ibas en a un decir algo vos, sí. No, ahora digo lo que iba a pensar, pensaba que en un punto, obviamente esa obra icónica del siglo XX que es 433, si bien es una obra escrita, está poniendo en juego algo que también habilitan las tecnologías de grabación, que es como poner play y poner stop, y eso es lo que quedó grabado es la obra, ¿no? Como que si bien ahí en la obra de Cage no hay en juego una tecnología puntualmente, bueno, sí hay una tecnología obviamente, pero no de las que trabajamos en el siglo XX, bueno, sin embargo la idea que está detrás está claramente atravesada por la irrupción de ese nuevo medio. Yo iba a decir algo en relación a lo que vos habías planteado sobre el concepto de alianzas sociotécnicas. Creo que coincidimos en que fue súper fructífero ese concepto. Yo creo que es tan fructífero porque es muy desafiante. Porque si uno lo lleva a fondo, no se puede quedar nunca con uno de los dos polos. No puede decir, no, esta tecnología modificó la sociedad o la música, en nuestro caso puntualmente, o al revés. No, la música agarró y entonces hizo posible esta tecnología. Como que tiene que oscilar todo el tiempo. Y entonces eso para mí está buenísimo porque no te estanca, no te pone en definiciones absolutas, bueno, fue así o fue así, sino que todo el tiempo te muestra a ver, digamos, ese desplazamiento constante. Y bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que lo que hace a la historia es el cambio, ¿no? Y el cambio ocurre cuando hay tensiones.
Así que es una clave para pensar históricamente la música. Totalmente. Sí, y en eso, digamos, esta es una materia igual que justamente con esta lección de trabajar con la tecnología del siglo XX, porque finalmente la música y la tecnología vienen desde siempre, nos lleva al al dilema de qué hacer con respecto no solamente a nuestro lugar, sino hacia el tiempo presente, ¿no? Que hay una cosa muy impresionante, cómo se acelera también el desarrollo tecnológico. No digo que progreso, sino desarrollo, es que lo hemos hablado con nuestros estudiantes, que el texto de Fritz ya también es antiguo con respecto a lo que pasó en este siglo, ¿no? O sea, Claro. hemos cerrado sobre el final del siglo XX, el siglo corto, antes de la explosión de Internet, ¿no? Es como que nos queda, no sé si decidir qué hacer más adelante con próximas cursadas, cómo trabajar este tema que está ahí, porque realmente es un cambio paradigmático, o tomarlo como un espejo. Nosotros en mi clase charlamos un poco sobre esto para ver los modos de producción ya diferenciados entre la idea de hacer un disco, que para toda esta generación de los chicos que están cursando con nosotros, que son más jóvenes, ya es un concepto que es viejo, ¿no? Que es histórico, casualmente. Absolutamente. Bueno, de hecho, eso que planteás, habíamos hecho un punteo por ahí de algunos tópicos que podíamos tratar y creo que ese era uno. Digámoslo, sí. Yo diría igual, guardemos este que planteás sobre digamos, qué pasa en el presente, la era digital, diría yo, por ahí guardémoslo. Y bueno, yo tenía acá anotado que lo primero que habíamos planteado era reflexionar un poco sobre el impacto artístico de las tecnologías. Me parece que esa es una de las dimensiones que atraviesa todo el programa. No sé qué piensan. Sí, sin duda. Sí. Empezamos, si querés, Julio. Hay una de las ideas que tratamos en las primeras clases es la idea de imaginación técnica. Y me parece que eso sirvió cuando hablamos de Stravinsky, por ejemplo, pero en realidad volvió a aparecer en distintos géneros, en distintos momentos, usos de la propia tecnología como una imaginación artística, digamos, ¿no? Sí, hay una realimentación. El músico, de hecho hay otra cosa que también está dicho, el músico al escucharse perfecciona su modo de tocar, el público al poder repetir cambia el modo de escucha, ¿no? Y eso también produce una modificación irremediable respecto de cómo escuchamos música después de 100 años de estar escuchando música en la reproductibilidad técnica, ¿no? Para usar el término de Walter Benjamin. Está buenísimo. Me parece que hay algo para marcar, que es, obviamente uno podría pensar las tecnologías como medios para hacer una cosa, ¿no? Y sencillamente uno podría decir, bueno, para hacer esto tengo distintos medios, pero para parafrasear una frase clave del siglo XX, el medio también es el mensaje. No sé si solo es el mensaje, pero también es el mensaje. Entonces, la irrupción de esas tecnologías no es que sencillamente permite hacer algo que antes se hacía de otra manera de otro, sino que cambia absolutamente lo que se está haciendo. A mí me pasa algo que es que tengo una profunda empatía con los futuristas, lo cual es muy difícil de decir porque al mismo tiempo eran flor de fascistas, pero creo que los tipos en su radicalidad y en su violencia ven algo clave. Dicen, esperá, acá cambió todo. Por supuesto, eso los lleva a unos lugares que no sé si son los más interesantes, pero me parece que a mí me sigue impresionando ver cómo esos tipos hace 100 años están vislumbrando la historia del siglo XX y casi que del XXI, ¿no? Sí, respecto a eso hablábamos el otro día digamos, ¿por qué uno puede admirar eso? Porque hagamos este ejercicio hoy, vislumbremos el siglo XXI. Y la verdad es que no nos atrevemos, y más en este contexto de incertidumbre. También es difícil saber en qué medida, bueno, digamos, la historia les dio la razón, podría no habérselas dado, ¿no? Pero en todo caso, ya el mismo nombre de futurismo da una idea de voluntad de mirar para adelante, que también hay una audacia en ese punto, y en esa audacia, como decís vos, la idea de que el campo con el que se iba a hacer la música iba a ser mucho más grande de lo que era en ese momento fue una
una idea que ellos vieron, que no la pudieron resolver en su momento, en parte porque justamente había un desfasaje entre sus ideas y las herramientas con las que lo querían hacer, pero que efectivamente que el ruido iba a ser incorporado a los elementos de la composición musical en cualquier género, es algo que, bueno, ellos dijeron en 1911, 1913, con el Manifiesto de los Ruidos, y aquí estamos un siglo después, viviendo con un paisaje sonoro de música, que eso ya ni se discute. Sigamos adelante, si querés, para no hacerlo más largo. Vos tenés los punteos ahí, no sé cuánto tiempo nos queda. No quería meterme, pensé por ahí Tomás quería decir algo, pero me quedé pensando en lo que decías. Bueno, como yo decía al principio, además, puntualmente yo investigo el rock de los 60 y a mí algo que siempre me impacta es notar cómo hay músicas que hoy suenan a mis oídos y creo que a las de la mayoría súper armoniosas y que en la época son catalogadas de ruidosas, quilomberas, cómo la percepción del sonido y la definición misma de qué sonidos son música y qué sonidos no, cambió un montón, y en ese cambio claramente hubo una incorporación pero masiva de un montón de timbres que antes del futurismo impensables, bueno, eran impensables, ¿no? Me quedé pensando en eso. El segundo punto que habíamos planteado, y ya un poco lo presentamos al principio, tenía que ver con los cruces entre música popular y música de tradición escrita. Me parece que eso también emergió, pero de forma muy fuerte a lo largo de toda la cursada. Sí. ¿Qué dicen? ¿Están Para de mí, acuerdo o no? no, sí, para mí, digamos, aparte de que fue emocionante dar una clase sobre los Beatles, después de estar 20 años dando clases, me parece que los Beatles funcionan como uno de los mejores ejemplos de también una cuestión que no ocurre en todos los géneros, que es la audacia para probarse en trajes muy diversos, ¿no? O sea, los Beatles son Obladi Oblada, que es la canción más sonsa de los Beatles, de evolución número 9, que es ese punto de contacto con toda la tradición electroacústica y demás. Y a la inversa, porque no lo vimos mucho en la clase, es cómo los Beatles afectaron a todos los que estaban haciendo música académica y de vanguardia, que también hay una acusación de recibo ahí. Me acabo de acordar ahora, hay un texto de Luciano Berio hablando sobre los Beatles, o de Juan Carlos Paz, el compositor que fundó el dodecafonismo en América Latina, hablando de los Beatles también en sus diarios. O sea, los Beatles no eran un fenómeno que estaba en una burbuja, era un fenómeno global que impactó en términos de la escucha por igual en todos lados y que produjo ese cruce que también ocurre a un nivel doméstico. Esto también hago para ver que las discotecas en Buenos Aires, nuestras clases medias urbanas, empiezan a tener una serie de discos que están cruzados también. Entonces el intercambio entre la alta cultura y la baja cultura, la tecnología también posibilita no digo su disolución, pero sí su intercambio mucho más, primero como contrabando, como suele decir Marcelo Delgado, y luego como uso social de la música más liberado de esas cuestiones jerárquicas. Lo cual no quiere decir que sigan existiendo, pero sí en la práctica cotidiana, hay una historia de la vida cotidiana de los usos sociales de la música que habría que explorar en Argentina, pero que otra gente ha estudiado, en donde eso se intercambia mucho más rápidamente de lo que muchas veces las historias que habíamos aprendido parecieran no querer dar cuenta, ¿no? En el folclore, cruzándose con las proyecciones, se puede encontrar algo más. Sí, sí, inclusive, digo, por ahí mirándolo más cerca es más evidente, pero inclusive ya en las primeras décadas del siglo XX están cruzados. Digo, cuando la discusión en Argentina entre nacionalistas y toda la línea de Juan Carlos Paz, el Grupo Renovación, no está aislada de la discusión sobre el tango y sobre el folclore. O sea, están en cruza, inclusive, digo, muchos de los tangueros más reconocidos son reconocidos porque estudiaron en los conservatorios Williams, y bueno, hay mucho intercambio y no están no son tan esferas separadas, sino que están construidas, entretejidas, digamos, ¿no? Tanto
en la producción como también en la escucha, digo, el tango en la década, ya desde la década del 20, inevitablemente estaba en la casa de todo el mundo. Claro, claro. Está bueno, parece que podemos hablar largamente, dice Suma ahora, así que esta charla va a durar 2 horas. Me parece como que, bueno, es como una cuestión a pensar, ¿no? Porque esto de los cruces se puede pensar de 2 maneras distintas, que no son opuestas entre sí. Hay una que es como más lineal, ¿no? No sé, los Beatles que ponen Stockhausen en la tapa de Sgt. Pepper, bueno, los tipos están diciendo, escuchamos esto y algo de acá estamos afanando o aprovechando, como le quieran decir. Y también uno lo puede pensar más en los términos que planteábamos al principio de las eras mediales, ¿no? Para mí, bueno, el caso de los Beatles es muy ilustrativo, pero yo coincido en lo que vos decís, Tomás. Por ejemplo, lo que vimos a comienzos del siglo XX muestra que, si bien en ese momento por ahí el mundo de la música de tradición escrita y el mundo de la música popular todavía parecían mucho más grandemente divididos, para citar a Huizen, que es al que vos citaste, ¿no? Que habla de la gran división. Sin embargo, los problemas con los que se enfrentan no están demasiado lejos y claramente están atravesados por la aparición de las tecnologías de grabación. Y bueno, y están desde distintos lugares explorando qué pasa con eso, no solo en términos estéticos, sino también, digamos, en otros términos, sociales, económicos, por supuesto. Sí. Sí, o sea, el fenómeno atraviesa al siglo, y en realidad uno va para atrás, los vínculos entre las distintas músicas ocurren desde siempre. Me acuerdo de Kusturica, Emil Kusturica diciendo que hay músicas en los Balcanes que los húngaros, los judíos, los gitanos, todos cantan una misma melodía y creen que es propia, y sin embargo es producto del nomadismo, ¿no? Eso existió siempre, lo que pasa es que lo que termina pasando con las tecnologías de grabación y la industria es que la música popular, que estaba un escalón abajo por su imposibilidad de permanecer en el tiempo, porque no quedaba registrada en forma de la tecnología de la escritura, puede discutir de otro pie de igualdad, en donde queda en evidencia su masividad, por ejemplo, y su capacidad de conectar con un montón de capas sociales que estaban ahí, que estaban utilizando esa música, ¿no? Entonces, para volver a los Beatles, creo que los 60 es el momento donde, encima articulado con el surgimiento de la cultura juvenil, como plantea Hobsbawm, hay una articulación muy fuerte respecto a esa separación que la termina de romper, ¿no? ¿Y en el presente, qué piensan, digamos, de los últimos 20 años en relación a estos cruces? Te dejo, empieza vos, pienso a ver y te digo. Bueno, yo creo que se puede pensar como que hay un siguiente paso, digamos, en este mismo proceso que vemos de cada vez más cruce, porque también, digo, creo que una de las cosas más fuertes de la grabación es que permite la circulación de las músicas de un modo que era impensado antes y cada vez es más así. Digo, creo que el punto que agrega, digamos, la explosión de Internet y las tecnologías digitales es una circulación exponencialmente más veloz y con muchos más cruces, digamos, ¿no? ¿Y vos, Julián? Qué pregunta. Vos Bueno, preguntaste. digamos, el libro de Huizen que mencionábamos, y que es en donde está el concepto de imaginación técnica que decía Tomás, se llama Después de la Gran División, ¿no? O sea, Huizen dice, en cierto momento, hacia fines del siglo XX, esta gran división entre música culta, alta cultura y baja cultura se rompe, ¿no? Y las circulaciones empiezan a ocurrir de otro modo. A mí me parece que
es posible que eso sea y creo que está bueno. Al mismo tiempo, digamos, me parece que el riesgo que se corre ahí es como de achatar todo, ¿no? Y decir, bueno, entonces todo es lo mismo, no en términos de valor, sino en términos de cualidad, quiero decir. Y bueno, a mí por ahí me parece que algo que muestra la historia del siglo XX y que es interesante recuperar en pleno siglo XXI es que hay distintos lenguajes, muy distintos en muchos planos, y que esos lenguajes tienen sus especificidades y también tienen sus puntos de contacto. Pienso esto teniendo en cuenta que en la Universidad de Quilmes tenemos en general estudiantes que se anotan y que tienen una formación en música popular, ya sea formación formal o informal, y por ahí no tanta formación en música de tradición escrita, y al mismo tiempo la carrera tiene una licenciatura en composición, digamos, o sea, la palabra es composición, que por lo menos a mí me sigue remitiendo un poquito al lápiz y el papel sobre la partitura. Entonces, me parece que ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo se pueden pensar esos cruces en el presente? No sé, en el marco de la cursada les cuento un detalle, pero con algunos estudiantes estuvimos charlando porque habíamos descubierto a una compositora estadounidense que vive en Berlín, se llama Holly Herndon, creo, después si quieren les digo bien cuál es el nombre, y la mina está trabajando con una especie de software de inteligencia artificial que aprende a cantar a partir de lo que la gente canta, y con eso hace unas canciones rarísimas, bueno, es muy post-Björk, digamos, ¿no? Y no sé si es una música hiper masiva, no sé si es Beyoncé, que igual la bancamos acá me parece, pero me parece que, digamos, tiene como otros grados de otro tipo de trabajo, tiene la obra esa, pero por más que sea una música de una compositora, está pero absolutamente atravesada por la música popular, y eso la vuelve súper atractiva. Sí, yo haría un matiz igual, digo. A ver. Una cosa, diría que yo sé, lo que estamos celebrando es la diversidad, el acceso a la diversidad, la ruptura del dogmatismo, y yo hablo a veces prefiero el politeísmo al monoteísmo, pero no la obligación a eso, no la obligación a la diversidad, porque también se transformó, esto lo estudiaron también los franceses, en lo que se llama omnivorismo cultural o musical, la capacidad de escuchar músicas de todo el mundo y ser un degustador de comidas del mundo, en un signo de clase, también se puede transformar en una especie de nueva distinción. Claro. Y en ese sentido vuelvo a la idea sociológica de los usos sociales de la música. A uno le puede gustar solamente el blues que se hace en el sur de, no sé, de tal región de Estados Unidos, o te puede gustar la milonga pampeana, o te puede gustar solamente el rap que hace determinado. O sea, nadie está obligando a nadie a ser un consumidor de las músicas del mundo, porque si no volveríamos al problema de partida, de que te gusta toda la música. No, o sea, siguiendo a Mendívil, lo que estamos es en contra de la música en singular, en donde hay una idea jerárquica. Claro. Todas las músicas son mundos en sí mismos, son lenguajes, son más. Pero creo que la gran apuesta de la materia, y que lo hemos mostrado, es que lo que no hay, no es un archipiélago en donde hay islas que no se conectan entre sí, sino es un gran espacio donde uno no puede dejar de escuchar lo que suena al lado de uno, y después alguno se puede mantener más o menos a determinados registros o géneros y demás, pero lo que se pierde es un poco la ilusión de la no contaminación. Y entonces por eso digo, diversidad sí, obligación por lo diverso no, pero sí es importante, en este caso en el contexto universitario, es tomar conciencia de esta información y romper con la idea de que hay compartimentos estancos, porque uno lo hace a veces metodológicamente hablando. Como doy música académica, no puedo hablar de otra música, o como doy solo música popular, no hablo de la música, que también puede pasar el efecto al revés. Si solo hablo de música popular, o solo enseño tango, no voy a enseñar rock porque enseño tango, digamos. Ahí, digo, la historia de la música lo que nos enseña es que como músicos, y acá me hablo a mí mismo, uno todo lo que ha escuchado te atraviesa y se macera, y podría citar también el manifiesto antropofágico de Walter de Andrade. En América Latina
nosotros comemos y comemos y comemos y en esa digestión aparece otra cosa, pero no es que solamente comamos milanesa o solamente comamos frutos del bosque, no. Hay una combinación de elementos que la tecnología nos pone a disposición, de la cual uno nunca va a echar cuenta de todo eso. Sí, desde la universidad lo que creo es romper con la ingenuidad de que hay un solo modo de ver las cosas, que en eso sí, la idea de la diversidad es útil. Como bien decías vos, el efecto de la diversidad a veces es que se puso un aplanamiento a todo lo mismo, pero creo que no ocurre porque cada uno viene con una trayectoria, con una historia, a la propia universidad, se encuentra con un sistema que le muestra otras cosas, y hay una relación inclusive que es un poco más horizontal que antes. Antes, lo sé por mí y mi generación anterior, uno entraba a una universidad y decía, bueno, olvídate de tu cultura, ven, acá te vamos a enseñar otra. Eso ya no ocurre, hay como una escucha también en donde uno pone en diálogo lo que uno tiene con lo que le estamos pasando. Bueno, esa es mi esperanza en todo caso. Claro. Tomás, vos pensás Buenísimo. algo, ¿qué pensás vos? No, comparto todo lo que dice Martín. Creo que no hay, que sí, me parece que está bueno tener esta advertencia, digamos, que ponías vos, pero me parece que es que inevitablemente traemos recorridos distintos, y por más que yo quiera hacer lo que hace esta compositora en Alemania, me va a salir otra cosa igual, digamos, porque estoy relacionado con otra gente, porque escucho otras cosas que son distintas, porque tengo acceso a aparatos distintos, modos de organizarnos distintos, por lo cual ya hay, por lo menos de base, partimos de lugares distintos siempre. Ujú. No necesariamente mejores o peores, distintos. Totalmente. Bueno, vamos al último punto y cerramos. Sí. El último punto, igual ya lo estábamos abordando porque lo que habíamos dicho era, bueno, cómo repensamos la actualidad de la era digital a partir de lo que trabajamos en la materia. A mí hay algo que me resuena y más todavía en este contexto de pandemia, en donde nos están haciendo shows en vivo, que tiene que ver con eso que está planteado en los primeros textos, en el de Frick, por ejemplo, en relación a cómo la irrupción de los medios de grabación lo que hace es que de pronto los shows en vivo estén atravesados por el sonido ideal de la grabación, ¿no? A partir de entonces uno va a escuchar algo que antes escuchó en disco, no necesariamente porque haya escuchado exactamente eso que se está tocando, ¿no? No tiene que ver con eso, pero digamos, para citar otro sociólogo, Nion, que dice eso, ¿no? Somos la discomorfosis de la música. Estamos formados en la escucha de discos quiero decir, de música grabada. Y entonces nuestras experiencias musicales, incluso en vivo, están atravesadas por esa experiencia que tenemos como oyentes de música grabada. Y bueno, digamos, como que yo creo que eso se sigue sosteniendo e incluso la era digital lo agudiza. Pero no sé si están de acuerdo. ¿Sí? Sí, o sea, me parece una idea súper potente, digamos, que puede explicar un montón de cosas de cómo nos manejamos, digamos, ¿no? Cómo producimos y cómo escuchamos música. Pero también cuando ibas diciendo, me aparecían contraejemplos, Diego, de usos de la tecnología que en realidad están discutiendo con ¿cómo era el término? Discomorfosis, digamos. Discomorfosis. Ajá. Buenísimo. O sea, me parece que hay distintos, o podría pensarse que hay también distintos tipos de discomorfosis, porque en realidad sería como una modalidad de escucha, digamos, ¿no? Que aprendemos a escuchar con música grabada, entonces lo usamos como parámetro, digamos, esa sería un poco la idea. Sí. Me parece que también hay
también distintos modos de usar esas grabaciones, por lo cual esa estructuración de la escucha también puede ser distinta. Pensaba especialmente en el caso del lo-fi, porque ahora estamos conversando con un estudiante avanzado que está trabajando ese tema, y cómo hay un uso de la tecnología que es contrario al que más circula, digamos, ¿no? Que es el de la alta fidelidad, digamos, ¿no? Y usado eso como una búsqueda, digamos. Entonces también hay un trabajo en la creación distinto, pero también la escucha cambia. Entonces sería, digo, para poner algún ejemplo, digo, muchas bandas les cuesta mucho lograr reproducir en vivo, por ejemplo, lo que lograron grabar, y el sonido de ese disco les funciona como un parámetro. Y el lo-fi trabaja mucho, por ejemplo, con el ruido, con el error, entonces el error también ocupa otro lugar. No sé, pues, me surgió eso a partir de... Bueno. No sé si suma mucho, pero... No, creo que hay un problema de escala igual, o sea, lo que señalaba Julián al principio es lo que funciona a nivel masivo, y después hay un montón de prácticas que justamente todo el tiempo se quieren correr de esos lugares. Digamos, hay como la parte del mundo del arte en general que es con el efecto de contracultural, ¿no? Digo, estoy pensando, por otra cosa que estoy trabajando, es cuando los artistas visuales hacen obras site-specific para que no le puedan transformar la obra en mercancía y venderla, ¿no? En este caso, por ejemplo, la proliferación de escenas de la música improvisada, ¿no? En Buenos Aires hay un montón de gente que hace improvisación, y es como una celebración de la no repetición, del evento único y que ocurre en un lugar. Es como una reivindicación de reencontrarse con ese espacio que no está fijado por la grabación, que puede transformarse justamente en algo traumático, porque no puedes acceder nunca a ese lugar. Ahí hay como, se puede ver como vaso medio vacío, medio lleno. Por momentos, el disco lo que ha hecho es transformar mucho el modo de tocar, y cuando uno ve, por ejemplo, en intérpretes de la música clásica, es impresionante cómo se ha ido transformando el modo de tocar y el cuidado por el detalle que antes no ocurría, porque por ahí no había forma de escuchar tantas veces las cosas. Y después, pero también puede ser el dilema de que cuando alguien vaya a escuchar una orquesta sinfónica a una sala de conciertos, se va a llevar una desilusión, porque escucha una música sinfónica con tantos medios amplificados, o en el cine, que una orquesta sinfónica con toda su potencia acústica real, sin embargo en vivo es por ahí menos espectacular de lo que uno creería. Entonces, hay respuestas artísticas para escaparse de ese lugar, inclusive dentro del mainstream, para volver al lo-fi. Calamaro grabando en su casa con una portaestudio de 4 canales, y dice, bueno, tengo toda la plata y sin embargo quiero grabar, despojarme todo eso y que se escuche lo crudo. Muestra que la tecnología no es algo que puede ni siquiera imponer sus condiciones todo el tiempo. Hay algo ahí con la curiosidad humana, diría, porque es una cosa así, bueno, con la necesidad de que hay otros eventos. El carácter, fíjate que en el caso de la música, para los artistas, hasta hace poco, el show en vivo pasaba a ser su modo de ingreso más importante, porque en el otro mundo es tanto el consumo económico, que las ganancias para el músico son muy pocas, por un lado, que el show era un lugar, espacio de experimentación. Y por otro lado, también es el espacio, la tecnología a la inversa es el espacio para que haya mucha más gente haciendo música que antes. Hay como un vaivén. La grabación, esto no lo hablamos, pienso, la grabación hizo que mucha gente dejara de tocar música, no hacía falta tocar música para escucharla, ponías un disco y listo. O sea, hubo un descenso de la gente haciendo prácticamente la música, y ahora a la inversa, la masificación de la tecnología permite más gente hacer música con otros medios, que hace que el vínculo con la música también sea distinto. No es lo mismo escuchar música que hacerla, es una obviedad, no es lo mismo leerla que no leerla. En todo caso, fíjate que eso va generando vaivenes respecto a la idea del músico profesional y el músico amateur también. Bueno, y qué es lo que importa. Ahí también hemos hablado un poco de no hay futuro, alguien mencionabas al punk en algún momento, en alguna de las clases que escribiste vos, esa relación con respecto a lo musical, que es un fenómeno también a veces muy cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué importa? ¿La tecnología sofisticada o la emoción que te produce que el que esté tocando arriba del escenario es un amigo tuyo, aunque la guitarra sea una porquería y estés en un sótano húmedo y que haga frío? ¿No? Ahí recuperar la cuestión de lo humano de la música,
Y de hecho, el fenómeno de la cuarentena, esto de montones de músicos haciendo un falso vivo, porque todos nosotros, y los estudiantes lo saben, cuando vos ves muchas casilleritos de gente tocando juntas, en realidad no estuvieran tocando juntas, sino reproduciendo un poco el modo del estudio de grabación, donde hay un clic y todos graban en su momento. Sin embargo, para el público es un modo, para la gente, los espectadores, como bueno, recuperar a la gente o a la que ven, o sea, es como recuperar esa posibilidad de ver a esos músicos tocando juntos, ¿no? O sea que el vaso se puede ver medio vacío, medio lleno. Lo digital, en un punto, en algunos géneros musicales democratiza, en otros incrementa un carácter amateur, digamos, que por eso, según desde qué perspectiva lo veas, puede ser algo malo o bueno. O sea, puede ser malo para la industria que necesita tener certeza sobre cómo vender un disco, pero también habilita algunas prácticas que por ahí son menos, que están menos condicionadas. Ok, bueno, me quedé pensando algo y si les parece bien, por ahí funciona el cierre, que es que hay un género, por ahí no tan musical, sino más bien literario, pero clave del siglo XX, que es la ciencia ficción. Por lo menos a mí me gusta mucho. El literario, también cinematográfico, ni hablar, ¿no? Una de las primeras películas es El viaje a la luna de Méliès. Y me parece que es un género muy del siglo XX, justamente por cómo explora las relaciones entre los seres humanos y las tecnologías. Muchas veces en esa exploración las tecnologías se vuelven como omnipotentes, no sé, pienso en Matrix, obviamente, un ejemplo típico, y sin embargo, todo el tiempo lo que se pone en juego en ese género es que es la dimensión humana, y cómo eso puede cambiar todo el tiempo las reglas del juego. Y me parece que un poco esto que charlábamos va en el mismo sentido. Ok, la tecnología está acá, nos está atravesando. Ahora, no define absolutamente nada, sino que en realidad lo que puede pasar a partir de la existencia de ese medio es como súper, súper diverso, ¿no? La historia no está escrita, ya lo sabemos. Sí, te hago dos apostillas ahí. Uno es que la moraleja también es eso, es que la idea de esta materia fue hacer transparente un poco ciertos mitos con respecto a la tecnología y reflexionar sobre cómo a veces cuando hay algún problema que nosotros tenemos con la tecnología, puede ser que el problema no sea nuestro, sino de la tecnología, o que estemos teniendo una fricción o una disonancia o un ruido entre lo que nosotros queremos hacer y lo que la herramienta nos deja hacer, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la historia de la Universidad de Quilmes y la relación entre la música y la tecnología, que es muy interesante, inclusive la generación de software, de herramientas, o de procesos así de Howard Hacking, que es trabajar la tecnología desde los bordes, o low-fi, o sea, que tiene que ver con nuestro lugar, y acá conecto con lo de la ciencia ficción, y cierro con eso. Yo diría que también es muy del siglo XIX, y ahora no van a salir los autores, pero hay un trabajo de Mariano Siskin, en donde compara una novela de las novelas de Julio Verne, que también es ciencia ficción, con las novelas de folletín de un escritor argentino de la misma época, y la relación con la tecnología es muy otra porque la tecnología disponible en el siglo XIX en Buenos Aires no es la misma que está dando vuelta alrededor de Julio Verne en Europa en esa misma época, y por lo tanto las ficciones resultantes son distintas. La relación con la tecnología de esa ficción, ¿no? Qué lindo. Buenísimo. Bueno, ¿Tomás algo para cerrar? No, creo que estuvo muy bien. Bueno, entonces, un saludo para... Saludo a mis estudiantes y a los de ustedes, porque la idea también es que Sí. sepan que esos 3 nombres que vieron durante todas las clases ahí escritos, fuimos los que hicimos este Frankenstein, que espero que haya funcionado. Muy bien. Gracias, Che. Hasta luego.